Y entonces, ahora el creyente va a pensar distinto. Va a pensar, yo debo vivir una vida distinta a la que vivía. Pero una enfermedad, el Señor pudiera glorificarse en una enfermedad, que el Señor me guarde a mí y que el Señor nos guarde a todos de una enfermedad terrible. Pero esa enfermedad es para glorificar el nombre del Señor. Se me vino a la mente en este momento el caso de una joven, creo que no llegaba a los 20 años. Nosotros visitábamos a esa joven, ella tenía cáncer y se le cayó todo el pelo, su cabello se le cayó por las quimios. Pero era impresionante visitar a aquella joven. Aquella joven traía al visitante paz. Paz. Provocaba visitarla, porque infundía aliento. No era el visitante el que le daba aliento a ella, era ella que le daba aliento al visitante. ¿Y sabe qué pasó? Cuando ella partió, se restauraron unos hermanos de ella y creyeron otros. Dios fue glorificado. Pero hay otra referencia en Jeremías, capítulo 17, versículo 17. No me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. Avergüéncense los que me persiguen, y no me avergüence yo. Asómbrense ellos, y yo no me asombre. Hermano, no se trata solamente de una caída. No se trata el día malo solamente de una enfermedad. Se trata el día malo también de una persecución que nos hagan. Aquí están los enemigos. Y estaba diciendo, hermanos, que posiblemente todos los que estamos aquí en esta mañana estamos pasando por conflictos, porque los enemigos están vigentes, están permanentemente atacando. Y aquí tenemos lo que dice Jeremías: no me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. ¿A dónde vamos a acudir en el día malo, hermanos? Vamos a acudir a Él. Es a Él quien vamos a acudir. Y dice: avergüéncense los que me persiguen. Ellos van a ser avergonzados. Aquellos que nos persiguen, ellos van a ser avergonzados. Y dice aquí: asómbrense ellos. Él dice: y no me avergüence yo. Asómbrense ellos, y yo no me asombre. Y termina el versículo: trae sobre ellos día malo, quebrántalos con doble quebrantamiento. Es importante ahora leer Proverbios 16, versículo 4. Fíjense cómo dice este proverbio: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Todas las cosas. Y esto me impresiona, lo que dice al pie de este versículo: y aún al impío para el día malo. Todas las cosas, dice aquí, todas las cosas sin faltar una, las ha hecho Jehová para sí mismo, para Él. Pero para Él también Él ha creado. Y dice: y aún el impío para el día malo. Ese día malo no es para nosotros, hermano. El día malo será para el impío. Pero aquí está relacionado con la eternidad ya.
Está relacionado propiamente con el juicio para aquel que nos persigue. Para aquel que nos persigue, como dice aquí, avergüéncense los que me persiguen y no me avergüence yo. El día malo no nos va a avergonzar, hermanos. Asómbrense ellos y yo no me asombre. El día malo no debe ser para asombrarme. Trae sobre ellos día malo, quebrántalos con doble quebrantamiento. Esto habla del juicio por completo. Hermanos, que el Señor nos ayude. Pero otra cosa que quiero notar en este salmo es lo que indicábamos también ayer. Aquí habla de el nombre, se resalta. Versículo 1, versículo 5, versículo 7. Allí se resalta el nombre. Estábamos diciendo, como indicábamos en el Salmo 8, allí está el nombre. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre sobre toda la tierra. Esta mañana ustedes tenían un estudio precioso. Filipenses capítulo 2, yo no estuve. Pero allí se destaca el glorioso. Después de una humillación, como oíamos en la adoración, como bajando peldaños, empieza un ascenso, como subiendo peldaños. Aquel que se humilló, Él se humilló. Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí está un nombre glorioso. Es el nombre de Él. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¿Quién de nosotros, hermanos, va a desconocer esto? ¿Quién del mundo va a desconocer esto? No, nadie. Y el que hoy lo desdeñe, que lo desconozca, más tarde va a tener que doblarse a ese nombre. Pero dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Él se humilló, eso habla de grandeza. Dios lo exaltó, eso habla de grandeza. A Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Eso me hace recordar Efesios capítulo 4. ¿Qué pasó cuando el Señor resucitó? Él subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Todo lo ha llenado. Cuán grande es tu nombre sobre toda la tierra. Pero cada uno de nosotros, hermanos, ha vivido una vida de conflictos. Los conflictos son espirituales. Son espirituales. Nuestros enemigos son espirituales. Y como hemos oído, nuestras armas tienen que ser espirituales. El apóstol Pablo allí hablándole a los corintios en la segunda epístola, capítulo 10 de la segunda epístola a los corintios, él está diciendo que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, dice él, derribando argumentos. ¿Cuántos argumentos pueden, como si fuera oírse? Pero aquí hay unas armas que derraman despojan esos argumentos. Dice, derribando argumentos
y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Oíamos en estos días, perdón, que el creyente tiene la responsabilidad de documentarse aquí. Porque las armas están relacionadas con algunas cosas, pero están relacionadas también con la palabra. ¿Cómo puedo yo, hermanos, derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios? Que alguien esté hablando del Evangelio, que esté hablando del Señor. ¿Cómo yo derribo eso? Tengo que tener un conocimiento de la palabra de Dios. Tengo que usar la espada. Esa espada que es la palabra de Dios. Pero aquí está. Hemos oído citar Romanos capítulo 13. Allí están las armas de la luz. Las armas de la luz. Y luego habla del vestido que yo debo tener, el vestirme del Señor. Esas armas de luz, hermano, están relacionadas con el reflejo que el Señor haga en mi vida. El Señor debe reflejarse en mí. Esa luz debe ser la que se refleje en mí. Él es la luz. Él dijo, yo soy la luz. Pero Él dijo también, vosotros sois la luz. Es la luz de Él. Aquel Jacob, cuando fue derribada, como si fuera descoyuntada su muslo, él salió cojeando, pero dice que salió alumbrado por el sol. Esa debe ser, hermano, la luz que debo yo irradiar. La luz que yo debo irradiar debe ser la persona misma del Señor. Que el Señor me ayude a mí. Porque si ustedes han recibido palabra, como ya hemos indicado, aquí yo también la he recibido. Y eso no es para el pueblo de Dios. Yo pienso que el hermano Rubén, cuando estaba meditando en la conciencia, cuando estaba meditando acerca de este vestido, él estaba pensando en él. Porque la palabra debe afectarnos primeramente a nosotros en el secreto, para luego después exponer esta palabra para que tenga peso en el pueblo de Dios. De lo contrario no va a tener ningún peso. Aquí están las armas. Pero es importante notar lo que dice también Efesios capítulo 6. Allí tenemos las armas otra vez. Efesios 6. Pero es importante ver el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. De todas estas armas. Y luego en el versículo 13 dice, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. No podríamos, hermano, resistir en el día malo si no tenemos esta vestidura aquí, de la armadura de Dios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firme. Así debe ser. Nosotros estamos en una constante batalla. Y a veces recibimos heridas. Pero de una cosa yo estoy plenamente seguro, es que en todas estas batallas saldremos más que vencedores. Y eso lo podemos leer aquí en 1 Corintios 15. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria
por medio de nuestro Señor Jesucristo. No vamos a salir derrotados, hermanos. Vamos a vencer. Pero otra cosa que quiero notar en relación al nombre, decíamos ayer que esto habla de su poder, habla de su autoridad. ¿A quién debemos acudir? Sería la pregunta. ¿En el día malo? ¿En el día del conflicto? Es a Él. El nombre de Jacob te defienda. Alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Mas nosotros, del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Es a Él a quien tenemos que acudir. Hemos citado estos versículos. Allí se destaca ese nombre, se destaca ese poder. Pero, ¿a dónde debemos ir para encontrarnos con Él? Y entonces leemos en el versículo 2. Te enviará ayuda desde el santuario. Es allí a donde tenemos que acudir para encontrarnos con Él y para que Él nos defienda. Se lee en el Salmo 73 la experiencia de Asaf. Allí está la experiencia de este hombre. Salmo 73, dice versículo 3, él dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. No, eso no es verdad. Y lavado mis manos en inocencia. Él estaba hablando como cosas que verdaderamente no entendía. Y él dice: pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Y él está hablando aquí del impío. Y dice: si dijere yo, hablaré como ellos. He aquí a la generación de tus hijos engañaría. Hermano, ni siquiera el vocabulario nuestro debe parecerse al vocabulario de los impíos. Y dice más aquí, versículo 16: cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos, el fin de los impíos. Pero fue un conflicto que este hombre tenía. Él como que si pensaba: mejor es que yo me una a ellos. Pero dice: si dijere yo, hablaré con ellos, como ellos. He aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, fue un conflicto, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Mira, hermano, nosotros tenemos que constantemente visitar este lugar. En el tiempo de oración, en el día de la oración. Pero nosotros no podemos tampoco pensar: bueno, voy al culto y ya oré. No. Nosotros tenemos que tener una oración constante. El apóstol enseña orar sin cesar. Y es interesante notar, por ejemplo, el caso de Éxodo capítulo 17. Allí tenemos a unos hombres. Allí está Moisés, allí está Aarón, allí está Hur, allí está Josué, que es la figura aquí del Espíritu Santo, hermanos. Allí está Josué, pero vemos que Moisés manda a Josué para que vaya a la batalla en el campo, pero él no está en el campo. Él no está en la llanura, él está en la cumbre.
Él está en la cumbre. Y la cumbre nos habla de la presencia de Dios. Es importante notar, creo que en el libro de Ageo, donde Ageo aconseja subir al monte y traer de allí la madera para restaurar. Hermano, ¿a dónde vamos a subir? ¿A dónde vamos a estar? Debemos estar permanentemente en la cumbre. Debemos estar allá en el monte, en la montaña, sí. Esa era la vida frecuente del Señor. ¿A dónde se iba el Señor? Al monte de los olivos, quizás un lugar alto, pero en la presencia de Dios. Nosotros no debemos separarnos de la cumbre, de la presencia del Señor. Y allí uno ve estos hombres, allí una figura de la oración, allí Moisés con la vara, ellos allí Aarón y Hur sosteniendo sus manos, pero Josué peleando la batalla. Mira, hermanos, el Espíritu de Dios está con nosotros. Él nos defiende, Él pelea dentro de nosotros y por nosotros. Él pelea, está aquí. Pero es necesario estar en el santuario, estar allí en el santuario. Dice allí, versículo, te enviará ayuda desde el santuario, desde Sión te sostenga. Allí está Jerusalén, una figura aquí, y allí era donde este hombre, Daniel, orando como lo hacía siempre, abría las ventanas de su cámara y oraba mirando hacia Jerusalén, hacia el templo. ¿Qué indica eso? Que nosotros, como dice Hebreos capítulo 12, debemos poner siempre nuestra mirada en Él. En Él. Pero otra cosa, hermanos, ¿a dónde vamos a alcanzar la victoria? ¿Y en qué nombre lo vamos a alcanzar? Otra vez, versículos 1, versículo 5, versículo 7. Allí está el nombre. Y, lógicamente, allí está también el santuario. Allí tenemos el santuario. Pero, dice, versículo 5. Nosotros nos alegraremos en tu salvación. No vamos a ser avergonzados jamás, hermano. Y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Alzaremos bandera en el nombre de nuestro Dios. Venceremos. Venceremos. Pero el versículo 7 dice, estos confían en carro y aquellos en caballo. Mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Nunca el creyente va a ser vencido. Nunca, hermanos. Y aquí está la victoria. Uno ve allí a Josué, donde hemos citado capítulo 17, luchando contra Amalek, una figura de la carne. Y él deshizo por completo. A Amalek lo deshizo por completo. ¿Cómo vamos nosotros a vencer este enemigo tan poderoso? Es en la cumbre, hermanos. Es en el santuario. Es la presencia del Señor que lo vamos a vencer. No hay otra posibilidad de hacerlo. No hay otra manera de hacerlo. Pero en este versículo termina con nuestro Josué. Él dice aquí, salva Jehová. Eso es lo que significa el nombre de Jesús, el nombre de Josué. Jehová salva. Aquí está Él. Que el Rey nos oiga en el día que le invoquemos. De manera, hermanos, que cuando tengamos un conflicto, siempre lo tendremos, porque siempre tendremos esta lucha, pero hay unos conflictos como más ceñidos, más acérrimos que otros.
Bueno, aquí está la oración. Así empieza el versículo. Jehová te oiga en el día de conflicto. Así termina. Salva Jehová, que el rey nos oiga en el día que le invoquemos. El día del conflicto, hermanos, invoquémosle. Y seguro es que allí estará la mano poderosa de Él para sostenernos, para ayudarnos. Que el Señor prospere su palabra. Amén.